Hola, soy Angie Portillo Rivera, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura de Derecho. Actualmente estoy cursando el módulo Juicio de Amparo 1 con la profesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Estoy realizando el reto 2, el cual es la jurisprudencia. Empezaremos con ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es una de las fuentes formales en el derecho en México, constituida por el conjunto de criterios, principios y razonamientos que establecen los altos tribunales de poder judicial de la Federación al interpretar las leyes o integrar sus lagunas. Estos escritos, una vez que cumplen con ciertos requisitos de votación, se vuelven obligatorios para todos los órganos judiciales de menor jerarquía. El objetivo principal de la jurisprudencia es unificar la interpretación del orden jurídico, garantizando así la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos. En lugar de tener múltiples interpretaciones en una misma sola norma, la jurisprudencia asegura que todos los casos se resuelvan de manera uniforme, lo que permite que las personas conozcan de antemano el posible desenlace de un procedimiento legal. Su aplicación evita la arbitrariedad judicial y fortalece el Estado de Derecho al hacer que las decisiones de los jueces se basen en criterios sólidos y coherentes, más allá de la libertad de la ley. Para el desarrollo de este reto nos proporcionan 3 estudios de caso, los cuales primero daremos lectura y posteriormente contestaremos una serie de preguntas. Caso 1. Tesis primera, diagonal J, 102, diagonal 2011, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 16-10-80, 19 de 109. Primera sala, tomo 34, septiembre del 2011, página 489, jurisprudencia común. Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya sea que tal supuesto, dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación para que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el incumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática. Facultad de atracción 10, diagonal 2007-PL, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 de julio de 2007, unanimidad de 4 votos, ausente José Ramón Cosío Díaz, ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas, secretario Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Facultad de atracción 78, diagonal 2010. Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, 29 de septiembre del 2010. Unanimidad de 4 votos. Ponente Arturo Salvadir Lelo de la REA. Secretario José Luis Caballos Daza. Facultad de atracción 120, diagonal 2010. Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, 27 de octubre del 2010. Unanimidad de 4 votos. Ponente Arturo Salvadir Lelo de la REA. Secretario Javier Migajos y González. Facultad de atracción 168, diagonal 2010. Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, 19 de enero del 2011. Unanimidad de 4 votos. Ponente Arturo Salvadir Lelo de la REA. Secretario Javier Migajos y González. Facultad de atracción 13-2011. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. 9 de marzo del 2011. 5 votos. Ponente José Ramón Cosío Díaz. Secretaria Carmen Vergara López. Caso 2. Tesis primera, diagonal J, 78, diagonal 2018, entre paréntesis, décima. Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, décima época, 2018-828, una de 2. Primera sala, libro 61, diciembre del 2018, tomo 1, página 239, jurisprudencia común penal. Sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación de investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto. Entre paréntesis, interrupción de la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, décima.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia primera J 93/2013 décima, interpretó las legislaciones adjetivas penales en los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad de ambulatoria, pues coloca al individuo en una situación inaludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación en esta audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la situación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que en la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, conforme a la fracción 11 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado lo asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es procedente del juicio de amparo indirecto, pues trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 141/2018 entre las sustentadas por el segundo tribunal colegiado en materias penal y civil del 20º circuito, el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, 17 de octubre del 2018. La votación se dividió en dos partes, la mayoría de 4 votos por la comparecencia. Disidente José Ramón Cosio Díaz, mayoría de 3 votos en el cuarto al fondo, de los ministros Arturo Selvadil Lelo de la Rea, José Ramón Cosio Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente Norma Lucía Piña Hernández, secretario Alejandro González Piña. Criterios por contendientes. El emitido por el segundo tribunal colegiado en materias penal y civil del 20º circuito al resolver el recurso de queja 31/2018 consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El emitido por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito al resolver el recurso de queja 137/2016 determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra al acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El emitido por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito al resolver el recurso de queja 111/2017 consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación de la audiencia inicial, porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Tesis de Jurisprudencia 78/2018 décima, aprobada por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada de 28 de noviembre del 2018. Nota. Esta tesis se publicó el viernes 7 de diciembre del 2018 a las 10:19 horas en el Seminario Judicial de la Federación y en virtud de que interrumpe el criterio sostenido por la propia sala en la diversa primera A, J, 93/2013, décima, de título y subtítulo, Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación. Precede el juicio de amparo indirecto, legislaciones de los estados de Durango y Chihuahua. Publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 1, tomo 1, diciembre del 2013, página 402, esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre del 2018. La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 97/2013 citada aparece publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, décima época, libro 2, tomo 2, enero del 2014, página 1053.
de la sentencia que recayó al recurso de queja 137/2016, resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, derivación de tesis aisladas publicadas en el Seminario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo del 2017 a las 10:06 horas en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, décima época, libro 40, tomo 4, marzo de 2017, páginas 2618, 2619 y 2652 respectivamente. De la sentencia que recayó al recurso de queja 111/2017, resultó por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, derivó la tesis aislada 27 tercero 49p décima, de título y subtítulo Audiencia Inicial. El auto que ordena citar al imputado a su celebración es un acto fuera de juicio, que no ocasiona este perjuicio en su esfera de derechos, por lo que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto, publicado en el Seminario Judicial de la Federación del viernes 10 de noviembre del 2017 a las 10:21 horas en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, décima época, libro 48, tomo 3, noviembre del 2017, página 1940. Esta tesis se publicó el viernes 7 de diciembre del 2018 a las 10:19 horas en el Seminario Judicial de la Federación y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del 10 de diciembre del 2018 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2003. Caso 3. Tesis P/J 145/2000. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época 190663. 10 de 38. Pleno. Tomo 12. Diciembre del 2000. Página 16. Jurisprudencia constitucional común. Jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley, que estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen de una determinada situación. Sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de esta, fundándose para ello, no en el árbitro del juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran como unidad situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional y de tal como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla la interpretación de las normas como materia de jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación de los referidos tribunales hacen de la ley y que ella no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad obligatoria y abstracción. Es incluso que al aplicarse no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional. Contradicción de tesis 5/97 entre las sustentadas por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el cuarto tribunal colegiado del sexto circuito, 10 de octubre del 2000. Unanimidad de 10 votos. Ausente, José de Jesús Gudillo Pelayo. Ponente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario, Carlos Mena Adame. Tribunal Pleno. En su sesión privada celebrada hoy, 27 de noviembre, en curso, aprobó con el número 145/2000 la tesis jurisprudencial que antecede México Distrito Federal a 27 de noviembre del 2000. A continuación comenzaremos con el cuestionario. Este consta de 5 preguntas. Pregunta 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El método de integración utilizado para dicha tesis fue la reiteración.
Esto se evidencia en el texto de la tesis que señala los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. La jurisprudencia por reiteración se conforma a partir de un mismo criterio sostenido en 5 sentencias ejecutorias, no interrumpidas por otro en contrario. La facultad de atracción es un medio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva los casos que considere de interés. Y en la tesis del caso 1 confirma que una de las finalidades de esta facultad es integrar jurisprudencia por reiteración, recordando que la facultad de atracción que se ejerce para conocer casos que por sus características son importantes y trascendentes. Esto significa que la importancia. El caso plantea un problema jurídico que tiene un interés mayúscula, no solo por las partes involucradas, sino por el orden jurídico nacional. Trascendencia. El caso podría dar lugar a la creación de jurisprudencia por reiteración, sentado un criterio obligatorio para casos futuros. El caso 1 menciona explícitamente que la facultad se puede ejercer para integrar jurisprudencia por reiteración sobre un problema que implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales. En esencia, la facultad de atracción es un mecanismo a través de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal, puede atraer a su conocimiento un asunto que originalmente no le corresponde, con el fin de unificar criterios y fijar una interpretación definitiva sobre un tema en gran relevancia jurídica. Pregunta 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, décima, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los razonamientos para que la jurisprudencia fuera sustituida se basan en un cambio de criterio por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los puntos claves de la nueva reflexión son: la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, se basó en una interpretación de legislaciones locales de Chihuahua y Durango, considerando que la citación de la audiencia de la formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión violaba la libertad ambulatoria. Ahora, la nueva jurisprudencia considera que el auto de citación a la audiencia inicial no afecta a la libertad personal por sí solo, ya que es una simple comunicación. El posible acto de aprehensión por incomparecencia es un acto futuro de realización incierta, considerando a que la persona no se presente y a que el Ministerio Público solicite la comparecencia forzosa. Por lo tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la citación. Al trascenderse un acto judicial, no incide que la libertad personal del quejoso. Pregunta 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época el Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1, que es la tesis 1A diagonal J 202 diagonal 2011, la tesis fue publicada en la novena época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, según la información del propio caso. En el caso 2, la tesis primera diagonal J 78 diagonal 2018 fue publicada en la décima época de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, según el texto. En el caso 3, tesis P diagonal J 145 diagonal 2000 fue publicada en la novena época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta de acuerdo a la información que nos proporciona cada caso. Pregunta 4. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es en este caso de la tesis P diagonal J 145-2000, es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y entidades federativas. Para ser un poco más específicos, la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
aplica de la siguiente manera. Autoridades obligadas. Las razones que justifican las decisiones del Pleno de la Corte y de sus salas son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Requisitos de votación. Para que las decisiones sean obligatorias, las sentencias dictadas por el Pleno deben ser aprobadas por la mayoría de 8 votos y de las salas por una mayoría de 4 votos. Este sistema de obligatoriedad, conocido como sistema de precedentes, se inauguró con la 11ª época del Seminario Judicial de la Federación a partir de la reforma constitucional en materia de justicia federal del 1 de mayo del 2021. Esto presenta un cambio respectivo al sistema anterior, que se basa en la reiteración de 5 sentencias. Asimismo, el artículo 245 de la Ley de Amparo, que sustituye al antiguo artículo 192 de la ley anterior, mencionado en la tesis, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia para las autoridades jurisdiccionales. Pregunta 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. De acuerdo con el caso número 1, las votaciones de las 5 facultades de atracción que dieron lugar a la jurisprudencia fueron las siguientes. Facultad de atracción 10/2007, PL, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 78/2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 120/2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 168/2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 13/2011, 5 votos. Artículo 223 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 2 de abril de 2013, establece que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprueban por una mayoría de 8 votos del Pleno y por una mayoría de 4 votos para las salas. Dado que la tesis mencionada en el caso 1 fue emitida por la primera sala y se basó en sentencias con votaciones de unanimidad de 4 votos y otra con 5 votos, sí cumple con el requisito de mayoría de votos establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo para las salas, que es de 4 votos. Concluiré mi reto con una conclusión de acuerdo a la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia es la interpretación vinculante de la ley que emiten los tribunales federales, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su importancia radica en que no es una simple opinión legal, sino una fuente formal del derecho. A través de la jurisprudencia, los tribunales uniforman los criterios de interpretación, lo que garantiza una aplicación coherente y consistente en las normas de todo país. Sin la jurisprudencia, cada tribunal podría interpretar la ley de manera diferente, lo que llevaría a una inseguridad jurídica generalizada y a la posibilidad de casos similares que tuvieron resoluciones contradictorias. Por un lado, la jurisprudencia llena los vacíos o lagunas que existen en la legislación. Como se observa en el caso 3, la jurisprudencia no viola una garantía de irretroactividad de la ley, ya que no crea una nueva norma, sino que integra los alcances de una ya existente. Esta conformación judicial se basa en los principios generales del derecho y en el espíritu de las disposiciones legales, lo que asegura que las decisiones judiciales no se tomen de manera arbitraria. Además, la jurisprudencia tiene un papel crucial en la protección de los derechos humanos. El juicio de amparo como principal medio de control de la constitucionalidad se apoya de la jurisprudencia para definir y ampliar el alcance de la protección de los derechos fundamentales. En el caso 2, es un ejemplo de cómo la jurisprudencia puede evolucionar. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta un criterio anterior para adecuarse a una nueva interpretación sobre el sistema penal acusatorio oral, lo cual demuestra la capacidad de la jurisprudencia para adaptarse a los cambios y perfeccionar la defensa de los derechos.
En resumen, la jurisprudencia es un pilar de la certeza y la seguridad jurídica. Proporciona una dirección clara de los juzgadores y abogados, permitiéndoles anticipar el criterio de los tribunales. Es una herramienta dinámica que evoluciona con las necesidades sociales y los cambios legislativos, garantizando que el derecho sea no solo justo, sino también prescindible y uniforme a todos los ciudadanos.